Soy la doctora Lourdes Cisneros Malco, nefróloga pediatra del Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco en relación a enfermedad renal aguda en pediatría, principalmente tratamiento. Vamos a revisar en relación a enfermedad renal aguda en pediatría, principalmente enfocado al tratamiento, pero sin embargo, eh, hay algunos ítems en relación a diagnóstico para poder enfocar lo que es el tratamiento. ¿Qué problemas hemos tenido nosotros para poder diagnosticar enfermedad renal aguda y por lo tanto intervenir tempranamente y por tanto dializar menos? Entonces, hay varias consideraciones a tener en cuenta. Asimismo, estamos en el programa piloto de lo que es alerta electrónica con el sistema Galenos que tenemos en la institución, en la cual se detecta tempranamente variaciones de creatinina. Ahora vamos a ver eso. De forma que uno puede tranquilamente conversar con el médico tratante y hacer algunos cambios y obviamente tener un control cercano de lo que es la creatinina. Entonces, todo eso basado en galenos. Veamos, entonces, este es el contenido. Cuando hablamos en relación a función renal, hay que tener en cuenta a qué llamamos tasa de filtración glomerular. Primero, la tasa de filtración glomerular va a decir cuánto estamos filtrando en una unidad de tiempo. Asimismo, tener en cuenta de que muchos de nosotros no contamos con el 100% de nuestra masa nefronal en funcionamiento, tenemos una especie de reserva funcional que obviamente después de los 40 años vamos a ir usando. Sin embargo, hay algunas variaciones en las cuales expuestos a entre comillas, dietas ricas en proteínas, podríamos, entre comillas, hacer uso de esa masa o esa reserva renal y por lo tanto utilizar esos glomérulos que entre comillas no tenían que estar usándose. Sin embargo, en pacientes también en las cuales tienen una dieta muy restrictiva, también podemos ver de que entre comillas esa tasa de filtración puede disminuir, pero sin embargo, debido a que no expone a mucha carga funcional a lo que es la masa nefronal. Eso sí es importante en considerar. Asimismo, esta tasa de filtración va a variar considerando de que nosotros aproximadamente nacemos un recién nacido a término, en promedio entre 30 mililitros por minuto, que para este bebé está bien. Y vamos a llegar en promedio a nuestro 100% alrededor, decimos que en números, en promedio al año estamos alrededor de 90, y en promedio a los 2 años ya tenemos el 100%, ese famoso 100 a 120 mililitros por minuto por metro 73. Entonces, es algo que considerar y también está muy bien referido en relación a la tasa de filtración en un neonato, por lo cual usamos nosotros las correcciones en lo que es el famoso neofax. Asimismo, esto va a variar porque tenemos prematuros, bebés que nacen con menos tasa de filtración glomerular, debido a que esto obviamente va a incrementar con el paso de los días. Y, por ejemplo, considerar que un bebé de 28 semanas obviamente tiene alrededor recién de menos del 5%, entonces, o de 5 mililitros por minuto por metro 73. Y por lo tanto, nosotros corregimos con tasas de filtraciones menores a 10 mililitros. Entonces, obviamente, entre comillas, va a ser un bebé insuficiente, entre comillas, funcionalmente insuficiente, pero obviamente es donde deberíamos tener en cuenta de que es un bebé o una población de riesgo para lo que es injuria renal, ¿no? Enfermedad renal aguda. Esto es lo que observamos en esas curvas, ¿no? Vemos acá bebés en las cuales, si vamos a decirlo, que va a incrementándose con los días de vida, y también cómo es que la creatinina va a tener una curva, que es importante considerar. Muchos decimos de que la primera creatinina del bebé es, a los que obviamente dosamos, es la equivalente a lo que es la creatinina materna, pero si nosotros observamos la curva de un recién nacido, tiene una curva en ascenso, debido a que hay un factor aquí, que la secreción tubular proximal todavía es deficiente, porque nuestros neonatos en sus primeros días son, entre comillas, insuficientes tubulares. Y la función tubular proximal es secretar creatinina, y es secretar creatinina a la luz tubular para poderla eliminar
y obtenerla en la orina, obviamente eso aún es inmaduro y por lo tanto la creatinina va a incrementarse. Y por eso también tenemos algunas correcciones, porque no asustarnos si es que clínicamente nuestro bebé no tiene clínica de sepsis, no tiene otro factor añadido nefrotóxico en la cual tengamos en cuenta de que la creatinina tiene una curva, ¿no? Refieren de que menores en bebés neonatos a término, la curva más o menos va a ser entre tercer a quinto día, similar muy al peso. Y cuando vemos a término o bebés muy prematuritos, vemos que esta curva se puede prolongar y todavía recuperarla, como vemos aquí ya a 30 días, recién a llegar a los valores que nosotros decimos que están dentro del valor esperado para la edad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta y por lo tanto, si yo veo un incremento, lo que correspondería es hacerle un control entre el tercer a quinto día, si es que no tengo criterios de sepsis o algún factor que exponga a que esta creatinina siga en incremento. Entonces, debo hacer un control, entre comillas, temprano si es que veo que tiene riesgo de injuria renal, pero si no, solamente vigilar, ¿no? A su vez, enfermedad renal aguda como tal ha seguido un proceso en la cual la definición también ha cambiado. Hasta hace unos años decíamos injuria renal porque era todo un síndrome en la cual no solamente es el momento, sino que esta puede progresar y también considerarla debido a que las causas, las cuales debemos corregir y enfocarla como tal va a ser importante porque detrás hay algo que lo puede explicar o tratar de buscar cuál es la causa para poderla corregir y obviamente esperar qué va a pasar si es que tengo identificada o corregida la causa. Entonces, sabemos muy bien de que vamos a denominar enfermedad renal aguda lo que es el deterioro de la función renal. Esta va a ser de inicio reciente porque tenemos un antecedente en la cual el paciente era previamente, entre comillas, sano o tenía una función renal, entre comillas, normal para la edad. Sin embargo, por alguna razón, eh, va a existir deterioro de lo que es esta tasa de filtración glomerular, va a disminuir y por lo tanto todo lo que corresponda a la función renal, ¿no? Como es el aumento de productos nitrogenados, urea, creatinina, ácido úrico, que muchas veces no la consideramos dentro de nuestra primera evaluación, y obviamente trastorno tanto de electrolitos como de volumen, que es algo importante, o es, entre comillas, lo que habitualmente visualizamos, pero nos olvidamos qué hacemos con lo que es la urea, creatinina, como, entre comillas, signos indirectos de lo que está pasando en lo que es la depuración o el aclaramiento. Ahora, muchos tenemos en cuenta, para poder hacer el diagnóstico, algunas clasificaciones, tener en cuenta de que tenemos ya debido a que cuando uno compara o hace, compara algunos usan rifle, otros colocan puntos diferentes como el AKIN o clasificaciones diferentes, por lo cual ya hubo una primera iniciativa para lo que es tratar de estandarizar y poder comparar e incluso estudios o series la primera iniciativa fue en el 2004 cuando se planteó lo que es la clasificación RIFLE, en la cual se tenía una visión amplia, en la cual algunos pacientes mejoran su función renal, pero otros eh, pueden seguir deteriorándose y quedar con una enfermedad renal crónica estadio 5 o terminal, como un proceso evolutivo de lo que es la enfermedad renal aguda, que empezó con enfermedad renal aguda, pero esta progresó y no mejoró nunca la función renal. Entonces, aquí importante porque se plantearon dos parámetros para evaluar y seguir, lo que es la creatinina como signo de lo que es la tasa de filtración glomerular, esto es laboratorio, y lo otro es la diuresis, teniendo en cuenta de que la diuresis, para aquellos pacientes que van a desarrollar enfermedad renal aguda, eh, de tipo oligúrica, porque no todos ellos son oligúricos, o los pacientes no desarrollan siempre oliguria, es un signo clínico temprano, precoz, pero el detalle es con aquellos que no presentan diuresis disminuida. Entonces, aquí se evaluaron dos parámetros, tanto el clínico como el laboratorio, y también aquí con un sesgo, ¿no? De que primero la creatinina es una prueba de laboratorio en cierta forma accesible, barata en cierta forma. Sin embargo, va a depender, tiene muchas variables que van a alterar y debemos tenerla en cuenta para poder interpretar, como es en el caso de nuestros pacientes que son desnutridos, donde la masa muscular está muy disminuida y por lo tanto
como producto de degradación de la masa muscular sabemos que está la creatinina y por lo tanto obviamente puedo tener valores de pacientes con 0,1, 0,18, incluso va a escapar de lo que son los límites de nuestro laboratorio. Sin embargo, esta me podría servir como referente. O sea, sé que mi paciente o mi bebé es desnutrido, pero tengo un basal para ver cuánto va a variar. Entonces, no va a entrar dentro de lo que es de repente los límites, pero es un valor que podríamos considerar para ver la tendencia, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver. Se adaptó para lo que es rifle pediátrico, también para lo que es el rifle neonatal, y en las cuales vemos que a diferencia de lo que es el rifle adulto, ¿no? Acá consideran, vemos la variación de creatinina, ¿no? En cierta forma 50%, acá el 100%, y acá vemos que es mucho más, ¿no? Para lo que es falla o enfermedad renal establecida. Y acá también la diuresis. Sin embargo, sabemos de que para lo que es pediatría, muchos de nosotros como pediatras usamos lo que es la tasa de filtración glomerular con lo que es la fórmula de Schwarz. Y aquí, usando la creatinina, vamos a ir relacionándolo con la talla del paciente, por lo tanto, ese es un parámetro clínico que debemos tener en la historia clínica al evaluar enfermedad renal aguda. Calculamos lo que es esa filtración glomerular. Si vemos de que desde un basal desciende 25%, vamos a clasificarlo como R, luego 50%, tendríamos acá fundamental para lo que es rifle pediátrico, evaluar Schwarz ya establecida cuando vemos que esta nos va a salir menos de 35. Si yo considero que un recién nacido nace alrededor de 30, obviamente este estaría entrando, si es que tiene criterios de enfermedad renal aguda, ya entre comillas por parámetros, pero es algo que hay que cruzar con clínica y obviamente cuál es mi creatinina basal. Entonces acá también la diuresis con 8, 16 y 24 para lo que es flujo urinario en aquellos que hagan oliguria. Consideremos que en muchos pacientes dentro de nuestro primer esquema está aminoglicósidos y considerar que aminoglicósidos y contraste no dan oliguria muchas veces, salvo que el paciente tenga también una sepsis asociada y en la cual se unan varios factores o confluyan varios factores en los cuales sí, como manifestación clínica, oliguria. Entonces, no siempre vamos a tener oliguria. Eh, por lo tanto, mostrando la asociación de creatinina y sabiendo de que esta vamos a asociarlo o es producto de lo que es la degradación o la metabolización de lo que es la masa muscular, vamos a tener algunos sesgos con lo que es rifle. Esto es un estudio donde se evaluó desde cuándo podría haber yo ya el riesgo de lo que es mortalidad en relación a las variaciones de creatinina. Entonces acá tenemos variaciones de creatinina en este grupo de 0,3 a 0,4 y en las cuales cuando vemos, esto es el OR, y vemos de que acá 10 obviamente sabemos que es un valor muy alto, y obviamente todo lo que esté por encima es muy alto, o sea, no nos está clasificando acá ni uno ni dos, pero igual eso es un valor importante, ¿no? 2 veces, por ejemplo, de OR. Y lo que hacen en este estudio es clasificar las variaciones para lo que es de creatinina y su relación con la mortalidad. Obviamente, ven que esto está muy asociado a lo que es más de 2, un OR más, me refiero para variaciones más de 2, obviamente eso ya tiene creatinina 3, 4, 5. Obviamente esto ya se asocia con lo que es el riesgo de mortalidad. Y este estudio lo que trata de ver es, la importancia es ver, entre comillas, qué variación mínima hace de que ya deberíamos tratar de clasificar como estadio 1 o detección temprana. Entonces, en este estudio se ve que con un punto de corte 0,3. Y ahí es cuando se replantea lo que es la clasificación rifle y se plantea de que variaciones por encima de 0,3 ya me podrían estar planteando estadios iniciales de lo que es clasificación para enfermedad renal aguda. Esta variación de 0,3 exactamente se relaciona con un R de 4,1. Menos de 10, pero 4 es importante. Y aumenta un riesgo de mortalidad hasta el 70%. Entonces, si bien esto fue en población adulta, también se ve y se correlaciona en otros estudios para población pediátrica. Entonces, ese 0,3 es muy importante. Entonces, lo que se planteó para el 2007 fue aquí, en las cuales ya se incorporó esa variación de 0,3. Si el paciente tiene desnutrido, tiene un basal de 0,2 o 0,1, variar a 0,4 ya es un estadio 1 de enfermedad renal aguda, viendo todo el contexto de factores de riesgo para enfermedad renal. Aquí vemos, aquí considerando la diuresis, vemos
acá en este caso 6, 12 horas, y teniendo en cuenta que ya tener pacientes 12 horas con oliguria, menos de 0.5, ya es un paciente que ya tiene mínimo estadio 2 y variaciones, obviamente menos de 0.3, ya es un estadio 3, o sea, clínicamente por diuresis, pero no todos tienen oliguria. Entonces, aquí también nuevamente se consideró parte de lo que es rifle, ¿no? El 1.5 veces. Y aquí hay un dato adicional, mi creatinina basal. Y eso de repente, a los que tenemos un sistema en la cual el laboratorio nos dé la información por vía sistema, sí es importante porque va a ver la tendencia. Si este paciente tiene 0.2 de basal, o sea, su creatinina cuando ha estado normal de 0.2, tener 0.5, a pesar de que está para la edad dentro de los que son valores normales, ya es estadio 1. Si esa creatinina basal se incrementa a 1.5 veces, que quiere decir, si tengo 0.2 solamente sería a 0.35, entre comillas también entraría dentro de esa clasificación de estadio 1. Obviamente con criterios, pero uno valora y corrige, porque no siempre tengo que hacer cambios en lo que es mi tratamiento en cuanto a corrección, porque solo corregimos fármacos con tasas de filtraciones por debajo de 50. Entonces, pero sí podría vigilar y hacer un siguiente control de creatinina y ver cuál es la potencial causa. Y vigilar que no pase estadio 2. Entonces, aquí podría ser una intervención temprana y obviamente ya todos nos damos cuenta cuando la creatina es más de 4, obviamente. Cuando hay oliguria, eso también es muy claro y casi es de repente lo que percibimos en las cuales recién tenemos interconsultas o evaluaciones por la especialidad, pero la idea es intervenir tempranamente. Finalmente, en el 2012 ya se replanteó también nuevamente y se trató de unificar porque seguíamos con eh, mm, múltiples estudios con clasificación rifle, con clasificación aquí, y CADIGO lo que hizo fue unir y finalmente esta es la recomendación para usar una clasificación CADIGO, ¿no? Entonces, de 2012 para adelante usamos CADIGO, y en las cuales vamos a ver que es muy similar en cuanto al flujo urinario, menos de 0.3, ya consideren que es un paciente que está en estadio 3, obviamente persistente, entonces puedo revisar en el primer turno 6 y me proyecto que no va a mejorar, ya debo tener una etiqueta de en qué estadio se encuentra. Y nuevamente, 1.5, 2 veces la creatinina basal, la variación 0.3 lo califica como 1 y hasta más de 3 veces su basal. Entonces, ¿qué hay si no tengo basal? Porque muchos pacientes nunca fueron evaluados y se aparecen en la emergencia. Refieren de que como en pediatría consideramos el límite superior, tenemos un rango y varía con la edad, considerar el límite superior como el basal. Entonces, si para un paciente digamos, de 3 años es su límite superior, es alrededor de 0.55, 0.6, considera como, y así lo tengo con 0.9, eso ya es, y muchas veces si los que vemos población principalmente adulta, podríamos considerar que ese 0.7 es normal, pero sabemos que no es normal, porque hay que correlacionar con la edad. Entonces, hasta aquí la recomendación es CADIGO, y la única variación que hay y adaptación que hay es para lo que es un CADIGO neonatal. O sea, hay una clasificación CADIGO neonatal. No hay CADIGO adultos, CADIGO pediátrico. Solamente es un CADIGO y para la única adaptación para el neonato, en la cual nuevamente variaciones de 0.3. ¿Por qué? Eh, Esto es normal y obviamente hay creatininas que varía con la edad. Obviamente esta puede aumentar en los 3 a 5 días de acuerdo a la edad gestacional. Consideremos eso y cuál es la tendencia. Y nuevamente, el número de veces, ¿no? Y aquí consideramos, si lo comparamos aquí, 4, pero para lo que es neonatos es 2.5, ¿no? Y la diuresis, como vemos, siempre 0.3 es un punto de corte que hay que considerar. Entonces, nos quedamos con clasificación CADIGO y también cada una, si es que estamos acostumbrados a manejar una clasificación, refieren que cada una es importante, sí. Sin embargo, cuando se comparan, entre una y otra hay mucha variación. Entonces, tratemos de adaptar una sola, pongámonos de acuerdo, pero la recomendación ahora es CADIGO. Entonces, ¿cuál es la importancia en cuanto a usar una clasificación, detectar tempranamente? El hecho de que enfermedad renal aguda per se está asociada a mortalidad, como habíamos observado, y se incrementa conforme este paciente tenga mayor estadio.
Y como vemos aquí, en cierta forma, para pacientes que evaluaron desde 3 a meses a 25 años, en cierta forma, población joven, vieron, como lo vemos aquí, ¿no? Que mayor mortalidad a mayor estadio, y es lo que hay que ver. ¿Y qué es lo que pasa en población pediátrica netamente? Primero, de que cuando, eh, así como vemos neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial, también hay una enfermedad renal aguda hospitalaria y una enfermedad renal aguda, eh, entre comillas, adquirida en la comunidad. Es la clasificación que ya se hace también, la diferenciación, porque las causas son diferentes. También el hecho de que cuando vemos en cualquier paciente hospitalizado en cualquier área de nuestro centro, la frecuencia, como vemos, es cercana a 4 por cada 1000 niños hospitalizados. Es decir, vamos a encontrar un paciente si es que lo que hay que hacer es detectar. Cuando vemos de que relacionamos más en cuanto a edades, vemos que es mucho más frecuente en las UCIs neonatales, hay que tener en cuenta. También teniendo en cuenta el hecho de encontrar solamente en la UCI alrededor de la mitad, hay que tener en cuenta eso, ¿no? En esto es, en niños de la UCI reportan hasta 27, pero hay que ver de que hasta de esa población una proporción puede recibir terapia de reemplazo, pero muchos de ellos pueden intervenir tempranamente. Entonces, algunos otros datos, es importante ver qué pasó, si mi paciente llegó mal y por lo tanto es la evolución de la enfermedad renal aguda, vemos aquí alrededor del 12%. Asimismo, tener en cuenta de que a pesar de que no siempre vamos a encontrar oliguria, el hecho de tener ya 3 necrotóxicos, dentro de ellos aminoglicósidos, vancomicina, unir vancomicina con piperacilina, incrementan exponencialmente lo que es la enfermedad renal aguda, y sin tener oliguria, hay que tener en cuenta, porque muchos de nuestros pacientes podemos manejar los intermedios o tener una sepsis pero manejable en una sala de hospitalización, pero estar expuesto de ellos el riesgo, y por lo tanto plantear un seguimiento de creatinina para ver qué vamos a corregir o cuál retiramos. Pero la recomendación es no unir vancomicina con piperacilina, por ejemplo, ¿no? Que es muchas veces de estrategia de manejar pacientes hospitalizados con deterioro clínico. Tener en cuenta aquí en pacientes que post cirugía cardíaca vemos la mitad, o sea, vamos a vigilar, y por ello también hay estrategias como para vigilar, por ejemplo, en EGAL cercanamente solo en orina, y tratar de intervenir tempranamente, pero ya es esperable que esta población desarrolle enfermedad. ¿Todos van a recibir terapia de diálisis? No, pero hay estrategias para poder intervenir. Entonces, con esto hemos hablado mucho de lo que es creatinina, la importancia y por lo tanto detectar tempranamente, en las cuales eh, estudios como en Inglaterra em, muestran varias cohortes en las cuales intervienen tempranamente con lo que es un sistema de alerta electrónica, en la cual detecta tempranamente variaciones de creatinina y lanza alertas. En este caso, como mencionaba al inicio, acá estamos en la parte piloto, en la cual es variaciones de 0.3 eh, per se, o variación en relación a su basal, revisa todo el histórico desde que el paciente estuvo acá, considera su histórico y considera la variación y nos lanza la interconsulta. Entonces, ¿qué hay acá en cuanto a esta cohorte que revisaron en cuanto a sistemas de alerta electrónica? Primero, que detectaron, utilizando su estrategia CARIGO, 2087 alertas electrónicas. Lo importante era de que esto eran 1343 casos, entre comillas, nuevos, incidentes. Eh, Aquí se pudo detectar que de 1.37 teníamos una otra referencia alrededor de 3.9 por cada 1000 personas, esto es en general. De esos pacientes, la tasa de mortalidad 30 días fue del 2%, a 90 días de 2.9. Obviamente ellos detectaron e intervinieron. De esos pacientes, vemos que 60% fue neonatos, es una población que hay que vigilar, es que está hospitalizada. El 40% de su población tuvo enfermedad renal aguda, hospitalaria. El 29% obviamente llegó a la emergencia como enfermedad renal aguda comunitaria. El 30% de la población vino como una enfermedad renal aguda de tipo comunitaria. Es importante. O sea, es mucha de esa información con lo comparado previamente, obviamente las cifras se incrementan porque usan un sistema de alerta electrónico. Eso es muy importante. O sea, es mucha información que se rescata y uno puede intervenir, ¿no? También vemos de que
a 7 días, eso también es importante, 7 días el paciente vino mal. Si es que es para adelante, son mis casos en los cuales hicimos algo o la evolución fue tan mala que obviamente prolongó y obviamente más días de enfermedad renal aguda u hospitalaria, obviamente la evolución no es tan, entre comillas, es diferente en relación a la población que vino con una enfermedad renal aguda de tipo comunitaria, ¿no? También es importante de que de esa población de alerta, en la tercera parte no tuvo una creatinina basal, es decir, era nuevo en el hospital y por lo tanto no se podía comparar. Lo que aquí ellos excluyen esta población para poder, en sus cifras, pero lo que hemos hecho nosotros como una parte de aporte es considerar el límite superior, que en algunos textos o algunos artículos lo recomienda para poder tratar de no perder pacientes, ¿no? Y en las UCIs en los primeros 7 días, 12,6%. Obviamente, lo que resalta aquí es eh, el hecho de detectar tempranamente e intervenir, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, disminuir lo que es la mortalidad, dializar tardíamente y obviamente eso marca el pronóstico. Cuando hacemos la detección temprana hay que observar algunos factores de riesgo para poder intervenir y decir a quiénes vigilo cercanamente. Entonces, pacientes críticos, tenemos un panel de laboratorio que pedimos a todos y dentro de ellos está la función renal. También considerar de que el hecho de que se sumen varios factores hace de que el deterioro de la función renal sea algo frecuente, por el hecho de tener sepsis, estar en shock por múltiples razones, tener disfunción multiorgánica, donde siempre está, casi siempre enfermedad renal aguda dentro de esos compromisos, usar múltiples vasoactivos a dosis muy altas, estar en ventilación mecánica también es un factor de riesgo y más aún si este paciente está en ECMO, que se apliquen algunos centros de Lima, ¿no? Asimismo, considerando de que mm, dentro de los factores debemos considerar si hay algo que condicione, obviamente está dentro de los antecedentes. Muchos de nuestros pacientes acá en la institución, debido a que son pacientes con patología compleja, tienen algo de renal, muchos, o por el hecho de que es población pediátrica, tienen malformaciones en varios aparatos, ¿no? Sistemas. Por ejemplo, la parte gastroenterológica se asocia malformaciones anorrectales siempre con lo que es, hay que buscar la parte nefrológica, cardíaca también. Entonces, hay que ver qué condiciona y ver cuál es su función renal basal. Entonces, hepática, la parte neurológica o la parte respiratoria que pueda condicionar que este paciente pueda desarrollar, por ejemplo, sepsis o una hipovolemia de algún tipo, hipoperfusión que exponga a la parte renal, en este caso enfermedad renal aguda. Asimismo, vigilamos lo que es en neoplasias de tipo y trasplante de órganos sólidos por el hecho de que van a estar expuestos a muchos nefrotóxicos, ¿no? Y obviamente vigilamos lo que es la función renal. Neonatos veíamos de que está muy asociado, ¿no? El hecho de tener prematuridad, bajo peso al nacer, asfixia, obviamente, lo que es hernia diafragmática, displasia broncopulmonar y el antecedente de haber estado expuestos a inhibidores seca o la mamá hipertensa y de repente no desconocía y obviamente porque se asocia a lo que es malformación. Depresión de volumen en pacientes con diabetes, que es lo que eh, como suelen debutar y en las emergencias. Síndrome nefrótico por hipoperfusión y es una indicación con hipoperfusión y falla renal aguda iniciar albúmina, ¿no? Diarrea como causa de enfermedad renal aguda en tipo comunitaria, emesis, ¿no? Balance aquí. Congestión venosa en un paciente en falla cardíaca en la cual está expuesto a lo que es hipoperfusión. Cirugías cardíacas ya lo habíamos comentado y el hecho de tener nefrotóxicos como muchas veces en nuestros pacientes postoperados podríamos considerar AINES, pero el detalle es si puedo usar otro, lo recomendaríamos porque muchas veces en el postoperatorio están expuestos a sepsis, a hipoperfusión y por lo tanto el riesgo de enfermedad renal aguda. Entonces, si hay alguna mejor opción sería deberíamos considerar no exponer a contraste en casos innecesarios y obviamente uno valora riesgo-beneficio y de esto va a depender de que yo realice alguna intervención quirúrgica o sea la causa de la enfermedad renal aguda, valdría la pena colocarle contraste, pero al contrario no deberíamos exponer a nuestros pacientes, ¿no? Y en aquellos que tengamos que usar nefrotóxicos, obviamente es vigilar de forma cercana para poder retirarlo apenas nos cause problemas o tomar algunas medidas en cuanto, como por ejemplo, con lo que es anfotericin,
disminuir dosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos todos en cuanto a fisiopatológicamente las causas, ¿no? Renal, funcional. Principalmente decimos que es la más frecuente, pero hay que tener en cuenta que esto es más frecuente principalmente en pacientes de tipo enfermedad renal aguda comunitaria, donde diarreas es lo más frecuente. De repente en pacientes con hipoperfusión en las UCIs por shock, por ejemplo, ¿no? Intrínsecas decimos de que sí está pasado a lo que es ya establecer, sí, obviamente ya vamos a tener un código 3, una enfermedad renal aguda establecida, y posobstructiva, principalmente pensarla en malformaciones o en pacientes, por ejemplo, típicos en las cuales hemos retirado sondas, hay que vigilar que el paciente no desarrolle globo y por lo tanto disminuir el riesgo de exponerlo a una enfermedad renal aguda, ¿no? Considerando de que la funcional es más frecuente, ¿qué podemos apagar el micrófono? Entonces, la parte funcional, muy brevemente, para no marearnos en cuanto a fisiología, primero considerar, decíamos, frecuente, me oriento a qué cambios podría tener, pero principalmente lo que tengo que hacer acá es proteger al riñón perfundiendo mejor. ¿Cómo me voy a guiar? Como primera medida de protección, ahí acá en esos casos va a haber flujo urinario disminuido, como parte de reacción a que está poco perfundido y por lo tanto voy a ahorrar. En la parte funcional, muchos de nuestros rotantes siempre nos mencionan el FENA. El detalle con el FENA, como tenemos que tener el sodio urinario, nuestros pacientes, no, muchos no orinan, o tendríamos que sondarlo, o en muchos ya hemos colocado furosemida, porque de repente tenía un balance positivo y optamos por eh, o colocarle un bolo y colocamos furosemida. Bueno, y el otro detalle es que necesitamos tanto creatinina en orina como sodio en orina. En nuestro centro al menos demora como 6 a 12 horas. O sea, no me va a servir como estrategia para poder intervenir tempranamente. Entonces, podría ser académico para poder tener en cierta forma resultado y decir qué pasó previamente, pero no es una buena estrategia para poder mm, tenerlo como alternativa y esperar y decir recién qué voy a hacer, ¿no? Entonces sé que funcionalmente debo ahorrar volumen porque mi paciente no se está perfundiendo bien el riñón y lo que corresponde, por lo tanto, es ahorrar agua. Por lo tanto, funcionalmente, mi riñón funciona bien teniendo un FEN abajo, por eso voy a tener menos del 1%. Una forma de ahorrar agua es orinando menos. Mi flujo urinario va a disminuir y por lo tanto lo vamos a detectar si es que vigilamos el flujo urinario tempranamente porque es una buena estrategia para ahorrar. Y como estrategia muchas veces va, por lo tanto, si es que esa persiste, disminuir lo que es la tasa de filtración. Pero habitualmente al inicio no se altera la tasa de filtración glomerular porque estamos todavía adoptando algunas estrategias para tratar de proteger a nuestro riñoncito, ¿no? En la parte intrínseca o intrínseca o estructural, obviamente hay algo que ya se estableció, la prerrenal, si es que persistía, dañó la parte tubular y por lo tanto eso tiene un proceso de mejoramiento, entre comillas, y hay que esperar. Y a veces, por lo que el hecho de que la creatinina es un poco tardía o lenta en aumentar, y lo tenemos a nuestro paciente oligúrico, por ejemplo, más de 12, 24 horas, y sabemos de que de repente ya se estableció porque no mejora y la creatina sigue aumentando. Bueno, ya aumentó, y la creatina es muy lenta en aumentar. Por lo tanto, no me debo asustar con que esté en 3 o en 4 la tendencia. El detalle es que ya lo tiene, hay que calcular lo que es la tasa de filtración glomerular y si ya sale esta menos de 50, hay que corregir de acuerdo a la dosis que le corresponde. Si lo veo en oliguria, ya veíamos que menos 0.3, etiquetarla como código 3 y tratar de hacer nuestra corrección como un paciente que tiene una tasa de filtración menos de 10. O sea, no esperar porque la creatina es muy lenta. Yo si lo veo ligúrico, obviamente ya tengo que hacer todas mis estrategias para corregir, cambiar mi terapia como un paciente que tiene código 3. Entonces, eh, mm, debo vigilar la creatinina, debo vigilarla cada 12 horas, de repente al inicio, mañana y noche, porque yo no sé si estuvo ligúrico y de repente ya aumentó, pero no es necesario muestrear tan seguido porque no va a cambiar mucho mi terapia, porque si yo lo tengo ligúrico y la creatina está en 2, no va a cambiar en nada tenerlo con
o sea, vigilarlo cada 12, porque yo ya sé que eso va a ser, es un proceso y por lo tanto puede seguir subiendo, puede seguir, esperemos que baje, pero si sigo ligúrico, como que no vamos a cambiar mucho en esa estrategia. Entonces tratemos de no muestrear tanto y en ese caso la uricreatina la solemos recomendar una vez ya establecido y definido, cada 24, pero sí vigilamos electrolitos por la parte de evaluación metabólica, ¿no? Y también para hacer correcciones, principalmente por el riesgo de hipercalemia, para ver, corregir acidosis metabólica, y ahí sí valdría la pena vigilar gases y electrolitos. Entonces, principalmente aquí ya se estableció, hay daño tubular, hay que reparar y por lo tanto eso tiene un proceso y obviamente va a haber una tasa de filtración disminuida. Entonces, lo que hay que identificar es si mi causa prerenal por shock, por hipoperfusión, por uso de vasoconstrictores persistentes porque necesito mejorar la presión arterial y no lo logré, ya pasó a una intrínseca. Eso es lo que convendría evaluar desde nuestra parte de nuestro manejo para hacer todas las estrategias. Y la tasa de filtración definitivamente es esperable que salga baja. Entonces, el detalle es que también hay un proceso en la cual luego de mejorar lo que es, de hacer todos mis cambios, mejorar la presión arterial, de tratar de disminuir todo lo que en lo posible los vasoconstrictores, obviamente para lograr lo que es una buena perfusión con buena PA, hay un proceso de reperfusión, la cual también va a implicar que haya daño asociado a reperfusión. Lo mismo que pasa con otros órganos, incluido la parte neurológica también lo pasa con riñón, por lo tanto va a haber también una especie de injuria por, eh, de tipo oxidativa por el hecho de reperfusión y es algo que hay que esperar que se supere y no dañar más. Entonces, por lo tanto, muchos cuando mencionamos enfermedad renal aguda establecida, que ya sería CADIGO 3, decimos NTA. No, no siempre es NTA, necrosis tubular aguda, pero el detalle es que es la parte más sensible, en cierta forma, para lo que es, debido a que esta va a dañarse, como vemos en esta parte, por el hecho de lo que es la parte hipoxia medular por hipoperfusión y también por vasoconstricción persistente. Entonces, eh, está bien la parte de daño tubular y por lo tanto esta va a mejorar lentamente, en promedio refieren entre alrededor de las 2 semanas, en la cual tenemos de una eh, célula tubular que tenía sus microvellosidades para reabsorber y tratar de intercambiar, en este caso solutos, para reabsorber líquido. Por lo tanto, esto es lo que va a pasar y va a perderse solutos aquí y dentro de ellas va a ser sodio, porque no va a reabsorber sodio y es la razón por la cual tenemos una fracción excretada de sodio alta si es que este paciente tuviese diuresis. Entonces, hay que entender de que además de tener enfermedad renal aguda, vamos a tener un proceso inflamatorio, la cual hay que tratar de no deteriorar, corrigiendo todos los factores que pudiésemos mejorar. Entonces, lo mismo que pasa en el resto de órganos, también vamos a tenerlo aquí, pues la razón por la cual tenemos que vigilar de que este paciente no tenga un CADIGO 3 persistente y trate de mejorar corrigiendo todos los factores. ¿Va a mejorar prontamente? No va a ser así, pero la idea es no dañar más. Entonces, eh, ¿qué biomarcadores tenemos, por lo tanto, para tratar de detectar tempranamente enfermedad renal aguda y poder tratar de intervenir, ¿no? Y muchas veces podemos tener ya códigos 2 o 3 en las cuales podríamos de repente hacer cambios muy tardíos y por lo tanto esperar ese proceso de recuperación y simplemente eh, retardar lo que es la evolución de la enfermedad renal aguda a recuperación. Entonces, se ha estudiado algunos biomarcadores, en particular urinarios, en las cuales se han tenido algunos resultados para detectar precozmente. Dentro de ellos está biomarcadores como Enegal, en las cuales se ha observado lo siguiente, que es la línea verde, en las cuales vemos que a 2 horas ya tenemos un incremento, a 6 también, y en cierta forma las otras son relativamente un poco lentas, pero también vemos que son tempranas porque son antes de las 24 horas. Pero sin embargo, esto se ha hecho principalmente en pacientes posoperados cardíacos donde tenemos una fecha quirúrgica, horas postquirúrgicas desde que está en recuperación o en este caso en una UCI cardiovascular en las cuales puede tenerse el monitoreo constante porque este paciente tiene sonda y todo ello y se ve que podría ayudar a lo que es detectar precozmente una enfermedad renal aguda, ¿no?
Entonces, Enegal no la tenemos aquí, pero es algo que podría implementarse y estamos y encima solamente es en orina, no es nuestro frecuente como lo es la creatinina o electrolitos, ¿no? Entonces, en la postrenal, entre comillas, o nefropatía obstructiva, en nuestro medio, bueno, al menos en nuestro centro sí es frecuente por el hecho de que tenemos pacientes con malformaciones de varios aparatos y sistemas, y dentro de ellas está lo que es disfunción vesical. También en otros centros podrían tener vejigas neurogénicas secundarias, lo que es mielomeningocele, en las cuales son pacientes en las cuales no van a tener una micción adecuada de vaciado y llenado, y en las cuales vamos a tener dilatación y podríamos tener eh, una dilatación de la vía urinaria y por lo tanto una enfermedad renal aguda. Un inicio, pero si es que hay que vaciar la vejiga, ver la causa o corregir lo que tenga en cuanto a causal de lo que es la enfermedad renal aguda, y obviamente uno podría mejorar la función. Eh, Algo que sí es importante mencionar es, en población muy pequeña tenemos valvas, ¿no? Que hay que ver y siempre descartar. Em, es muy útil una ecografía. Si tengo globo, tengo enfermedad renal aguda de algún tipo, debo definitivamente ver si tengo alguna malformación de por medio más en nuestra población pequeña, ¿no? Pediátrica, por el hecho de que siempre va a ser causa de enfermedad renal crónica en particular o progresión de enfermedad, una malformación, porque es frecuente, no para enfermedad renal aguda, pero sí puede reagudizarla. Por lo tanto, saber de que no tiene dilatada la vía urinaria, de que tiene riñones de tamaño normal, es algo valorable, ¿no? La obstrucción por cristales no es muy frecuente en nuestro medio, pero sí de repente en población trasplantada de progenitores hematopoyéticos, donde usan mucho lo que es, o para antivirales que podrían causar obstrucciones tubulares de tipo cristales, ¿no? Entonces, con ello, eh, ¿qué nos corresponde a nosotros para poder hacer el diagnóstico y por lo tanto intervenir? Además de decir solo que es prerenal intrínseca o post, es decir, cuál fue la causa. Eso es lo más importante desde nuestro punto de porque eso es lo que vamos a corregir. Si es un paciente hipovolémico, corregir la volemia. Si tiene un tercer espacio que también causa hipoperfusión, también es importante manejarlo, ¿no? Si esa se debe, por ejemplo, a síndrome nefrótico que causa hipovolemia importante y por lo tanto todo se va a un tercer espacio, si se debe mejorar la parte. Entonces, eso sí es importante. Hay algunos pacientes en medicación, principalmente vasoconstrictores en particular, para tratar de disminuir lo mínimo necesario, porque dentro de la intervención también está mejorar la presión arterial. Por lo tanto, lo necesario como para no causar tanta vasoconstricción a nivel renal, que permita que progrese la enfermedad renal y hacer que no se convierta en intrínseca, ¿no? No es tan frecuente el intrínseco, en particular de repente infusiones urinarias que causan nefritis intersticial, eso sí es frecuente, pero las ¿Ya otras, estaría? No, todavía falta. No, más o menos, que quiero que Karina se bañe. el audio podrían. Entonces las vasculares realmente son tipo vasculitis, lupus, que sí es frecuente en adolescentes, pero de repente no sea lo frecuente para ustedes. Y en necrosis tubular aguda es luego de la evolución, si esta progresa a lo que es de una causa prerenal e intrínseca. Lo obstructivo ya lo comentamos, pero ¿qué voy a hacer si identifico una enfermedad renal? Debo identificar la causa. Eso es lo que debemos hacer. Por lo tanto, revisar historia y qué pasó para poder corregir. Eh, Algo que planteó Goldstein eh, para lo que es enfermedad renal aguda, una vez que detecté, diagnostiqué qué código es, evalué factores antecedentes para ver factores de riesgo, evalué la causa, por lo tanto, y voy a corregirla, es ver el índice de angina renal, en la cual evalúa todo lo que son factores de riesgo, le coloca una puntuación, por lo tanto aquí ventilación, por ejemplo, tiene una puntuación alta, soporte inotrópico, por lo tanto tratar de disminuir ello es algo importante. Y también el hecho, un factor más, aquí considera sobrecarga de volumen. Está demostrado que tener sobrecargado a nuestro paciente, más aún si está en UCI, es un factor de riesgo importante para lo que es incluso mortalidad. O sea, sumar enfermedad renal aguda con sobrecarga hídrica incrementa exponencialmente también, como vemos,
lo que es el riesgo de mortalidad y donde vemos el punto de corte es 10%. Ahora, ¿podré evaluar la sobrecarga hídrica en un paciente que no peso en las UCIs? Bueno, podría evaluar los balances acumulados y tratar de, entre comillas, lograr euvolemia. Más sobrecarga de hídrica, este paciente va a estar más expuesto a lo que es ventilación, parámetros muy altos y obviamente se va a asociar otros factores adicionales que no van a permitir la mejoría en ese paciente. Entonces, es algo que hay que valorar, por lo tanto, balance es importante y a veces la parte inicial de emergencia, tratar de no, de evaluar a ese paciente de repente en 3 a 6 horas y definir si requiere ese paciente continuar con la hidratación que hemos mantenido para no añadir lo que es el factor de riesgo adicional de sobrecarga de volumen. Dentro de nuestro laboratorio, obviamente evaluar la función renal está, pero de repente dirigido a lo que es causas, está elaborado este laboratorio. Principalmente, mi detección va a ser con uricreatinina. Mi examen de orina me servirá solo si es que, entre comillas, pienso que hay infección urinaria por medio para poder elaborar. Encontrar proteínas, Matías ellos me va a decir de que en cierta forma ya tengo cierto daño tubular a nivel renal y por lo tanto sumaría lo que es una intrínseca, pero no me voy a preocupar porque lo primero que tengo que hacer es tratar de hacer todos los cambios en mi terapéutica para tratar de no hacer de que progrese la función renal y solo si hay cambios en relación adolescente, signos de vasculitis clínica que me digan que podría no ser lo habitual, es donde justifico un complemento a una banca y obviamente una imagen luego de mi examen si hay algo que pudiese corregir. De repente estamos manejando una creatinina alta, un paciente que orina poco y de repente es un paciente que ya tenía riñones pequeños, mal diferenciados, ¿no? Entonces, algo que hay que valorar. Y la biopsia está como última solamente si no hay mejoría después de 2 semanas persistente y no tengo un diagnóstico claro. No está dentro de lo que es el aparataje. Entonces, mencionamos que como estrategia para, muchas veces académicamente decimos diferenciarlas. Bueno, quiero diferenciar si es intrínseca o no. Eh, eh, decir de que si es que ahorro sodio es porque estoy funcionando bien, estoy ahorrando todo lo que pueda, por lo tanto va a salir menos del 1%, pero no me sirve porque demora demasiado para hacer mis cambios. Y lo otro es de que si use furosemida, como vemos, bloqueamos algunos cotransportadores, por lo tanto el valor no es fiable y voy a pensar que es intrínseca, pero no, simplemente lo he usado, he tomado una muestra de orina post-furosemida, entonces no me sirve. Ahí me sirve urea, que también es una estrategia, pero simplemente sería académico, hay que tratar de intervenir tempranamente. Si me sale sodio bajito en orina es porque sigo ahorrando y es funcional. Si concentro la orina, obviamente la osmolalidad va a salir alta, quiere decir que es funcional, mi riñón está trabajando bien porque está ahorrando líquido, porque estoy perfundiendo poco, pero no lo tenemos en todos los centros. En nuestro centro hay osmómetro, pero no es una estrategia para dentro de enfermedad renal aguda porque hay otras, ¿no? Si encuentro ya sedimento alterado, ya puedo pensar que es una enfermedad renal aguda, entre comillas, tipo intrínseca o establecida. Entonces, cuando veo tratamiento, que es lo que teniendo en cuenta de que no siempre vamos a tener oliguria, no siempre vamos a tener también sobrehidratación, excepto por nuestro manejo. Eh, Algo importante dentro de lo que tenemos que evaluar es la parte de hidratación. Mi paciente está eubolémico, está deshidratado o está sobrecargado para poder manejar volumen. Entonces, prioriza, independientemente de la enfermedad renal aguda, si mi paciente es tipo volémico, mi ABC, manejar volumen. Si mi paciente tiene riesgo de sobrecarga, si tiene diuresis disminuida, muchas veces damos el aporte pero no consideramos el tratamiento. Tenemos enfermedades renales agudas asociadas a lisis tumoral y por lo tanto sobrehidratamos. Hay que tratar de manejar un balance entre comillas para que mi paciente no esté sobrecargado, ni tampoco puedo valorar que está sobrecargado y por lo tanto decir en 6 o 12 horas volverlo eubolémico. Eso es incorrecto porque lo que voy a hacer es hipoperfundir más el riñón. Entonces, debe ser paulatino, si es que lo tengo sobrecargado, si es que mi paciente tiene riesgo de sobrecarga. Entonces, si está sobrecargado y necesito sobrecargarlo o hiperhidratarlo, pero a costa de que orine bien, lo que debo hacer, ahí voy a tratar de intervenir con furosemida para tratar de mantener un balance, entre comillas,
neutro, entre comillas, o que ingrese y que no sobrecargue en las horas o en los días a mi paciente, ¿no? Obviamente hay que ver la enfermedad de fondo. Si vemos de que es un paciente que no está deshidratado y está oligúrico, entre comillas, o con tendencia a oliguria, me va a servir, y obviamente con buena presión arterial, mi estrategia ahí puede ser furosemida. Teniendo en cuenta de que en neonatos en particular tenemos, mm, debido a la inmadurez celular, tenemos pacientes muy respondedores en cierta forma con solamente 0.5. Entonces, de repente empezar con dosis bien bajitas y ver respuesta, no solo colocarle y esperar y evaluarlo muchas horas después, sino ver si respondió e ir aumentando. Lo que sí también consideramos en algunos pacientes para ver es ver respuesta. Muchas veces nos ha pasado de que no tenemos diuresis y ahí sí damos algunas megadosis, pero ya no seguimos colocando eh, furosemida cada 8 o cada 6 de forma estática, sino hay que evaluar qué pasó. Si no hay respuesta a diuresis, con diuresis, creo que hay que parar la mano porque también la furosemida es un nefrotóxico. Entonces, muchas veces nos ayuda a tener diuresis, pero hay que ver en qué momento paramos. Y lo otro es de que si voy a usar furosemida y voy a monitorizar diuresis y veo que no, de repente hay que valorar si tengo que titular con flujo urinario de forma más continua y valorar sondar a nuestro paciente. Entonces es algo que hay que tenerlo en cuenta si es que vemos no respuesta, pero no debo dejar ni las bombas, ni las de furosemida, ni la misma furosemida a horario, sin saber de que no orinó 6 horas, 12 horas, no va a responder y hay que retirar la furosemida. Entonces hay que tratar de dar diuréticos con buena presión arterial, sin deshidratación, para no sumar un factor adicional y vigilando la respuesta. Si no, hay que suspenderlo, que no va a responder a ese paciente. Entonces, si no hay respuesta, y hay que pensar de qué se estableció, hay que definir ello. Entonces, la diálisis cuando vemos como alternativa no va a ser de inicio porque va a ser luego de tratar las complicaciones que tenemos asociadas a lo que es enfermedad renal aguda. Entonces, ¿qué complicaciones tenemos en el paciente con enfermedad renal aguda? Considerando que no todas nos dan eh, oliguria, es lo que hay que tener en cuenta. Oliguria es un parámetro clínico muy sensible, pero el detalle es que no todas nos la dan. Entonces, considerando ello y no dejar de hacerle seguimiento por la terapia que hacemos, tenemos bastante Kawasaki ahora, y tenemos que usar AINES, entonces ese paciente está en riesgo, debo vigilar cercanamente, de repente está febril, hipoperfundido y voy a sumar factor, entonces debo ver mi estrategia y qué debo vigilar y debe de estar dentro de mi plan, ¿no? Por lo tanto, dentro de las complicaciones de enfermedad renal aguda y a la cual va a estar dirigida mi manejo, va a ser en relación a sobrecarga de volumen, que es algo importante. Entonces vimos, mi paciente no respondió, ya evalué la parte de si está euvolémico o no, sobrecargado, deshidratado, está, entonces definí que está sobrecargado. Valoro si es que va a responder o no a furosemida, doy furosemida si es que tiene una buena presión arterial, pero si no hay respuesta, mi estrategia es restringir. Entonces, restricción hídrica. Y restricción hídrica en un paciente que no conozco, que ha llegado a la emergencia, evalué, hice mi primera evaluación, lo tengo 2, 3 horas y veo que no hay respuesta, está sobrecargado, está con polimneico por sobrecarga, por edema agudo. Mi primera tarea es dar cero prácticamente, restringirlo. Entonces, muchas veces tenemos el error de pensar de que restricción es 80 ml por kilo en menos de 10 kilos o 800 mililitros por metro cuadrado en más de 10 kilos. Puede ser mi primera estrategia cuando no conozco el balance de mi paciente, ni lo tengo, solo lo recibo y es lo que le voy a dar y observo. Pero no es una buena estrategia porque mi paciente, incluso dándole 80 u 800 por metro cuadrado, mi paciente va a continuar sobrecargando. Más aún si considero terapia antibiótica, alguno. Entonces, restricción hídrica, podría considerarla esos valores solo para mi primera hora, mi primera pauta, pero tengo que reevaluar y ver si ese paciente necesita. Si observo de que mi paciente está anúrico,
a pesar de que tiene sonda y todo ello, ya manejé toda la varina, tiene globo vesical. Por lo tanto, restricción hídrica implica darle solo pérdidas insensibles. Entonces, pérdidas insensibles, si pesa 1,30 m y tiene 1 m², por lo tanto, es 400 y no más incluido todo. Y ya no será 800, porque si le coloco 800 por m² es el doble de sus, por lo tanto, mi paciente voy a continuar sobrecargándolo de volumen. Mi restricción hídrica, la meta va a ser que mi paciente, por estar con restricción hídrica, no me desarrolle hipoglicemia. Entonces, lo necesario como para tener en ese volumen y aportarle para que no desarrolle otra complicación adicional por no darle líquidos o una buena formulación de dextrosa, ¿no? Entonces, eso, entonces es algo que hay que valorar. Si hay alguna diuresis, puedo dar de repente es 1 por kilo, de repente 0,5. Consideramos diuresis, pero ahora si lo veo sobrecargado, mi meta debe ser secarlo y por lo tanto eso 400 más el 1 cc por kilo que desarrolle o de repente por m², de repente 5 ml por m², de repente ese 5 ml, si es que considero que la tendencia es a cero, a que no orine, no la considero, pero a ese 400 debo restarle, si es que está sobrecargado, 1 o 2%. Entonces, imagínense 1%, o sea, sería, si considero 2%, si pesa 30 kilos sería 60, imagínense, es casi a 300, ¿no? 340 y eso. Entonces, imagínense cuán restrictivo. Y el otro detalle, observación cuando restringimos es de que muchas veces no lo vamos a lograr porque nuestro paciente que está en ventilación mecánica tiene muchas veces fentanilo o infusiones para sedación, pseudoanalgesia, tiene inótropos, ¿no? Entonces, no lo vamos a lograr, pero la idea es que no le coloque un adicional porque tenga que tener un volumen de mantenimiento. Si con eso logro, de repente tenga que pasar todas las diluciones a dextrosa y colocarle lo mínimo necesario como para no causar hipoglicemia. Es la única razón. ¿Sí? Entonces, la evaluación del aporte de volumen es dinámica. Entonces, si tengo diuresis cero, sale la diuresis de ahí y tengo que hacer, mi meta es balances tan seguidos como cada 6 horas para lograr mi meta de secarlo, que en el peor de los casos debería ser menos 1%. Pero si puedo un poco más sin inestabilizarlo, sin causarle hipotensión, por cambios, eso sí, pero tampoco es colocarle furosemida y de repente se me choca. Y nuevamente voy a colocar bolos, voy a colocar. Si estimo que voy a pasar paquete globular, también debo tenerlo en cuenta. De repente está un paciente en la UCI y eso va a ser en la tarde o en la noche, debo reacomodar mi balance para tratar de no sobrecargar. Entonces, de repente son una de las dificultades para manejar bien el balance en cuanto al aporte, ¿no? Entonces, es algo dinámico. En cuanto a edema agudo de pulmón, obviamente es consecuencia de la sobrecarga de volumen, continuar, ver si lo tengo con buena presión arterial, considerar furosemida dentro de lo que es el arsenal para manejar y de acuerdo, si no se puede, no hay respuesta o no es óptima, la diálisis es una muy buena opción. Incluso puede no tener criterios este paciente por urea. Voy a mirar, tú no desconectes. Papá. Ya vamos a comer. Fabiano, vamos a almorzar, ¿ya? Sí, voy a almorzar. Ya. A mí me gusta almorzar, mamá. Ya, amor, ya. Entonces, algo que sí es importante considerar en cuanto a edema agudo de pulmón y también a sobrecargas, que muchas veces nuestras metas para hacer balance negativo por todo lo que va a recibir no son óptimas solamente con furosemida. E incluso nuestro paciente puede tener un CADIGO 1, un CADIGO 2 y no tener criterios de diálisis por urea, por potasio, ni por bicarbonato o acidosis metabólica. Pero sí es una buena estrategia para considerar para balance negativo. Sí, va a ser el hecho de que reciba muchísimo volumen y por lo tanto, por más que restrinja, no logre mi meta, diálisis es una muy buena opción para lograr balance negativo, obviamente sin deterioro. Y aquí de todas, peritoneal en pediatría obviamente es una muy buena opción para balance negativo. Por eso que muchas de las estrategias de las unidades
Postoperatorias cardiovasculares es ya salir con un catéter para lo que es manejo de, en este caso, de volumen, por todo lo que van a recibir, ¿no? O uno estima de que su recuperación postoperatoria va a ser un poco prolongada y por lo tanto les va a ayudar. Entonces, eso es una estrategia que no hay que dejar pasar, ¿no? Por sobrecarga de volumen, también hay que ver si estamos expuestos o no a lo que es hipertensión arterial, asociada a sobrecarga de volumen. Dentro del manejo, a pesar de que eh, los tengo sobrecargados, debo valorar presión arterial y ver. Entonces mi meta va a ser balance negativo, pero muchas veces no lo vamos a lograr y dentro de la estrategia estará furosemida como manejo de lo que es la hipertensión arterial. Sin embargo, si no se logra, vamos a tener como arsenal acá nitroprusiano, teniendo en cuenta de que su uso debe ser por muy corto tiempo o tener estrategias para hacer mi cambio y de preferencia la betalol por el hecho de que se va a acumular si es que este paciente tiene un código 3. Y no veo tendencia a que mejore y va a prolongarse el deterioro de la función renal, ¿no? Entonces, obviamente esto paulatino, no tan importante por el hecho de que si es que yo corrijo rápidamente, obviamente voy a tener una hipoperfusión importante y voy a hacer de que se prolongue el daño renal y la recuperación también. Como consecuencia de la sobrecarga de volumen, es esperable de que tengamos hiponatremia de tipo dilucional. Entonces, el manejo de la hiponatremia, solo si hay clínica de hiponatremia severa es donde se recomienda tratar de mejorar o hacer un cambio con cloruro al 3, pero el manejo de hiponatremia no es darle salino o corregir la hiponatremia y tenerlo con un valor que, entre comillas, nos deje tranquilos a nosotros. La hiponatremia es por sobrecarga de volumen institucional y por lo tanto el manejo es restricción hídrica y hacer balance negativo. No es darle sodio ni titular. También teniendo en cuenta, si doy más carga de sodio, esto va a hacer de que se retenga líquido y por lo tanto sal y agua y vamos a tener otros problemas y también el paciente va a estar más edematoso de de nuestras metas para poder manejar la sobrecarga de volumen. Entonces vemos que los primeros 4 ítems están en relación a netamente sobrecarga en un paciente muchas veces crítico, en las cuales hay que hacer un monitoreo continuo. Dentro de las consecuencias o complicaciones de enfermedad renal aguda que hay que manejar está medio interno en lo que es, por lo tanto, gases venosos para ver si nuestro paciente está o no acidótico, ¿no? Con acidosis metabólica. Considerando que si está en ventilador también puede tener asociado los parámetros de la parte ventilatoria, respiratoria. Entonces, considerar si es que tenemos un paciente que tiene enfermedad renal aguda, vigilar gases venosos, determinar si tiene o no acidosis metabólica. Mi meta va a ser lo normal, por encima de 22, considerando de que los neonatos en los primeros días la meta es 18. Pues ellos son acidóticos funcionales por la edad. Pero la idea es de que no deje de perder la vista lo que es el bicarbonato. Solamente reto si es severa. Tenemos a pacientes con terapia antibiótica múltiple en desarrollo de la falla renal, hemos hecho nuestras correcciones, hemos hecho los cambios, pero obviamente esto tiene un proceso y el paciente pero uno lo ve y está tranquilo, no tiene nada adicional, podría considerar bicarbonato oral y esperar que mejore la función renal y con ello. Sin embargo, en el paciente crítico debo considerar dentro de la terapia y aún más si está restringido, dentro de su endovenoso de mantenimiento, aportarle y titular. Simplemente mi meta es esta y voy titulando. Lo de los bolos netamente con acidosis metabólica severa. Entonces, muchas veces también los tenemos en ventilador y también puede sumar el hecho de que no se acople o en la parte ventilatoria por el hecho de que está sumado en lo que es la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, es algo que hay que considerar. La otra complicación y a la cual está dirigido nuestro manejo, siendo la principal la parte de volumen, eso lo vemos, es hipercalemia. Entonces, ¿cuándo vamos a tener esa principalmente? Principalmente cuando tenemos a nuestro paciente oligúrico, porque no hay por dónde eliminar, en este caso, potasio.
más bien nuestros pacientes con enfermedad renal aguda por nefrotóxicos o contraste, les decía de que habitualmente más bien son poliúricos o la diuresis está conservada y por lo tanto probablemente no tengamos problemas de hipercalemia, pero más bien los oligúricos. Dentro de las estrategias está estabilizar membrana. Por lo tanto, para decir que voy a estabilizar membrana, tengo que vigilar EKG para poder ver si necesita o no gluconato, ¿no? Y muchas veces el error que tenemos es de pautarlo como horario, pero el detalle es que como es para estabilizar membrana, podemos tener cambios y tener obviamente consecuencias si es que no se maneja. Y hay que considerar de que esta se puede repetir tan seguido como cada 10 minutos, porque es para estabilizar membrana hasta que corrija o implemente mis otras estrategias. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, no es pautarlo, o sea, si es que lo pautamos como parte de mantenimiento, no es manejo de hipercalemia. Entonces, deberíamos tener un EKG a la mano, si necesita o no, primero el gluconato estabilizar, si hay cambios en EKG o no, para considerar gluconato. Dentro del manejo también está bicarbonato de sodio, debido a que corregir la acidosis metabólica permite que el potasio ingrese a la célula y por lo tanto mejorar la calemia. Entonces, por lo tanto, bicarbonato va a ser nuestra estrategia solo si hay acidosis metabólica. Pero muchas veces nuestros pacientes tienen alcalosis metabólica porque usan furosemida para lograr balance negativo y por lo tanto los gases muchas veces están alcalóticos. Entonces, ya bicarbonato aquí no va a ser una estrategia, solo si hay acidosis metabólica y vemos que las respuestas en cierta forma son entre 15 minutos y 60. Nos ayuda bastante a reacomodar si hay acidosis. Entonces, es algo que hay que considerar para poderlo administrar, ¿no? Y reacomoda. La otra estrategia, y muchas veces nos da un poco de temor, es insulina más dextrosa. No tenemos malos resultados, lo único que hay que hacer es vigilar por el hecho de la insulina para no causar hipoglicemia, pero en cierta forma es algo que se puede monitorizar, tenemos hemoglucosis, es algo que se puede manejar y poder eh, en cierta forma disminuir el riesgo porque la hipoglicemia la podemos resolver, pero más no la hipercalemia. Entonces vemos resultados alrededor de 20 minutos, es bastante buena. Hasta 2 horas refieren que puede durar su efecto, pero si necesita nuevamente podría volverla a usar. Entonces, aquí la insulina, calculo 0.1 por kilo, unidades por kilo, y la glucosa, como le voy a dar en promedio 0.5 gramos. Entonces digo, si quiero usar una dextrosa de 10, quiero usar una dextrosa de 5, pero que es muy poquita, me va a salir mucho volumen. Quiero usar una dextrosa más concentrada, entonces, ¿qué deseo y con qué combinación la voy a hacer? De repente está sobrecargado, entonces algo muy concentrado, pero la idea es que le dé 0.5 gramos de glucosa para no tener hipoglicemia como complicación. En neonatos refieren que hay algunos problemas por la hipoglicemia, pero podría usar la insulina al 50%. Más aún si tiene un código 3, por el hecho de que refieren que se acumula. Entonces, podría empezar y de repente con el 50% de la dosis de insulina que calculé, pero hay que darle la glucosa que le corresponde y observo. Pero es una muy buena estrategia para considerar y no tenerle mucho temor. Obviamente, tenemos glucotes a la mano para vigilar y el efecto, ¿no? Que hay que estar vigilando la glicemia. Beta 2, salbutamol también es muy buena estrategia, ¿no? A media hora tenemos. Y la idea es, obviamente, en hipercalemia, establecer todas las que pueda, entre comillas. Y resinas no las tenemos, al menos en nuestro medio. Algunas por ahí tienen como donación, pero el detalle es, tenemos pacientes neonatos con distensión abdominal, colocarle un enema o dárselo por vía oral, obviamente es un riesgo. Es más lentita, entonces de repente no esté dentro de nuestra estrategia ni en emergencia ni en UCI como para poderla considerar. Si aún así no logro mejorar la hipercalemia, veo que no, la tendencia no es a mejorar, debo considerar la diálisis como una buena estrategia. Considerando también aquí que peritoneal es la más frecuente que podríamos considerar, pero la otra muy buena estrategia si es un paciente escolar o adolescente, hemodiálisis en media hora ya tenemos resuelta la hipercalemia. Pero hay que ver lo del acceso venoso, ¿no? Que debe ser un catéter de hemodiálisis y que en mi centro la tenga disponible. Pero es algo que rápidamente me puede resolver la hipercalemia, ¿no? Entonces, en cuanto a
para remarcar el uso de fármacos, que es, les decía de que era en las enfermedades renales agudas intrahospitalarias, a diferencia de las adquiridas en comunidad o comunitarias. Comunitarias habitualmente son prerrenales, pero en la parte hospitalaria una de las causas importantes es fármacos, que es no vamos a tener muchas veces diuresis baja, pero si junto una oligúrica y encima doy, administro yecas por lo que necesito para la parte cardíaca, por un paciente con alguna malformación cardíaca, CIB principalmente, entonces es algo que hay que vigilar y también corregir, suspender algunos días y nuevamente. Entonces, la idea no es sumar, y si encima es posoperado y usamos un AINE, obviamente no es muy buena estrategia porque la consecuencia va a ser una enfermedad renal aguda, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las recomendaciones para pacientes de riesgo, es lo más importante considerar, ¿está en riesgo o no? ¿Vigilo o no? ¿Qué tan seguido le realizo mi control de creatinina? Entonces, identifico. Si es un paciente de riesgo, veo si que descontinúo, ¿no? Agentes nefrotóxicos, si es posible, todos los que pudiera, y si puedo, necesito, porque también tenemos pacientes en las cuales no se puede, no tenemos alternativas y necesita de repente disminuir dosis o vigilar dosajes, en este caso de aminoglicósidos o de vancomicina, por ejemplo, que son accesibles a dosar. Entonces, eso lo vamos a hacer en todos los estadios, estadio 1, 2, 3, en todos los que pueda, y reevalúo mi estrategia, ahí corrijo, ¿no? La volemia, la ideal es lograr euvolemia, ¿no? Y buena presión también de perfusión. Y si tengo que usar, en este caso, fármacos para mejorar la presión, también, porque incluso hipoperfusión por no usar inótropos también es un riesgo, porque voy a causar una prerrenal de inicio y puede pasar a un incidente. Entonces, monitorizar la parte hemodinámica, balance, considerar si ese paciente requiere o no una sonda para ver flujo urinario, de repente solo vigilo de forma cercana, la creatinina ya veíamos, de repente las primeras 24 horas, mañana y noche, o alguna cosa para ver tendencia, y luego cada 24 para corregir todo lo que pueda, no los extremos de glicemia, ¿no? Y si es que tuviese que usar material, o sea, un estudio diagnóstico, entonces debo ver alternativas. Por ejemplo, pacientes con neonatos, por el hecho de que eh, solo poslactancia se quedan totalmente dormidos, uroresonancia sin contraste es una muy buena estrategia para poder evaluar la vía nefrológica. Entonces, si en la parte cardíaca de repente tiene una coartación importante o mi sospecha es esa, si eso hace que hipoperfunda riñón, va a tener que hacerse en este caso el estudio tomográfico, porque intervenirlo va a cambiar su pronóstico y va a hacer que, entre comillas, sea un factor para que disminuya de que se siga deteriorando. Entonces hay que valorar riesgo-beneficio de estudios de contraste. No es un rotundo no, pero tampoco puedo hacerla si es que mi estrategia no va a cambiar en mi manejo o no lo va a beneficiar al paciente, ¿no? Entonces, ya desde el estadio 2 debería ver si es que mi paciente, según edad, según talla, calcularle Schwartz y ver si ya tiene una tasa de menos de 50 para poder hacer los cambios que necesite y vigilar. Entonces, y ya estar proyectándome si es que hay oliguria persistente, si es que ya tengo tendencia a hipercalemia y no voy a proyectarme si este paciente o no va a necesitar terapia de reemplazo renal, si va a necesitar un monitoreo más cercano para mejorar o incluso catéteres, teniendo en cuenta de que nuestra estrategia inicial no debe ser un subclavio por el hecho de que muchos de nuestros pacientes con enfermedad renal aguda pueden progresar a enfermedad renal crónica y en algún momento necesitar accesos venosos en las cuales por usar subclavios suelen estenosarse. Entonces, de preferencia que no sea nuestra vía. Entonces, esto es más o menos lo que hacemos en nuestro centro, ¿no? Habitualmente la tendencia ha ido paralela a lo que es la implementación de nuestro instituto, ¿no? En progresión para lo que es hemodiálisis. Nuestras dificultades son con nuestros más pequeños, los lugares donde se necesitan, la mayoría son UCIs, o sea, donde obviamente es la progresión o sea, más factores de riesgo para desarrollar enfermedades graves y pacientes críticos, ¿no? Y en cuanto al seguimiento, o sea, hay que tener en cuenta, como lo hizo Rifle, ¿no? De que enfermedad renal aguda no es solamente un síndrome aislado, sino tiene una secuencia en la cual el paciente puede mejorar, puede quedar con
o fallecer, y algunos quedar con enfermedad renal crónica, con proteinuria, con hipertensión, hematuria, y en las cuales este paciente debería tener la información, si lo ha visto pediatría o el luciólogo o ya está preparándose para el alta, tener el conocimiento de que debe tener un control en el seguimiento para ver cómo está la función renal y si tiene algo que corregir o vigilar para poder disminuir el riesgo de que este paciente en el futuro aparezca como un paciente con enfermedad renal crónica por antecedente de enfermedad renal aguda. Es lo más importante, y teniendo en cuenta que tanto proteinuria y la hipertensión son factores de que progrese el daño renal. Entonces, es algo, más aún si tenemos una población adulta de sobrepeso, es otro factor que se asocia. Si ese paciente va a debutar en la adultez con diabetes, es factores adicionales de que haga que este paciente tenga menor masa nefronal. Así como vimos la recuperación, hay que tener en cuenta de que para que yo tenga una creatinina que a mí me gusta en el laboratorio, que parezca normal, puede ser de que muchos hayan fenecido, muchas nefronas, y otras las he usado de mi reserva antes de la etapa en la cual tenía que usar. Y por lo tanto tengo ese valor, entre comillas, normal, pero gracias a que estoy usando la reserva que tenía que usarla en otro momento. Entonces, es algo que hay que considerar, mejorar todo lo que pueda, podamos en cuanto a presión, eso es pediatría, presión arterial, el antecedente, tratar de no exponerse a factores de riesgo, fármacos para tratar de disminuir, y tener en cuenta el hecho de que están muy interrelacionados con lo que es enfermedad renal crónica, también teniendo en cuenta que muchos de ellos de repente no lo vea todavía ya, lo veamos en la población menores de 18 años en la población pediátrica, pero sí en la adultez joven, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, algunos recuperan, otros no, nos adaptamos y hay en algunos pacientes persistencia de lo que es el proceso inflamatorio, en aquellos que no recuperaron normalmente la función renal, donde persiste proteinuria, hematuria. Entonces, para el seguimiento, si ese paciente requirió diálisis, debe estar como un factor de riesgo de que debe vigilarse. Tenemos pacientes con síndrome urémico hemolítico, que sería una enfermedad renal aguda de tipo intrínseca de causa glomerular, ¿no? Vascular, pero que fue adquirida en la comunidad, y muchos de ellos vemos que se necesitaron diálisis. Esos pacientes suelen retornar con nosotros alrededor de 10 años posteriores para requerimiento de diálisis. Entonces, ese paciente no debe perderse en el seguimiento, tanto de pediatría y al menos una evaluación por lo que es la especialidad, ¿no? Evaluar si va a persistir la proteinuria, si a 3 meses, donde uno define si es ya terminal o va a quedar con enfermedad renal crónica, en promedio uno puede decir, establecer ello, si quedó con cuál es la función renal final con la que quedó post el evento, si hay hipertensión o no, la teoría que estamos comentando. Entonces, para concluir, veíamos la importancia de ya adoptar solamente una clasificación para poder comparar, reportar y también en cierta forma vigilar lo que veíamos, parámetros de creatinina y flujo urinario, ¿no? Y determinar estadiaje. En lo del índice, principalmente tener en cuenta de que hay muchos factores en los cuales vemos que aumenta el riesgo de que la enfermedad renal aguda no nos vaya muy bien, ver las complicaciones para detectarlas tempranamente y manejarlas, y vemos de ahí lo importante que es manejar balance y para evaluar volumen. Apenas podamos modificar todo para poder corregir, ¿no? Y hacer de que, si bien la creatinina va a persistir alta porque es lenta en notarse, pero la idea es que no dañemos más y aportemos en que se recupere tejido renal. Considerar negar que en algún momento, ojalá esperemos tenerla, como un biomarcador urinario temprano para intervenir precozmente para poderlo validar su uso en pediatría, ¿no? Como lo hacen en otros centros, y el seguimiento posterior, que tanto de pediatría, en los centros donde no se tenga nefrología o de pediátrica, o incluso en centros lejanos de Lima, pero ven que son parámetros que tranquilamente podríamos monitorizar, detectar y recién referir cuando sea necesario. No necesitamos netamente la especialidad. La idea es vigilar los parámetros o esperar que no. Hipertensión, proteínas en orina y un examen de orina para ver hematuria. Muchas gracias. No sé si hay preguntas.